Hola criaturas, bienvenidos a otro video de Instrucato. Ahora nos toca ver interpretación del electrocardiograma. Para este video vamos a primero empezar con la base del papel milimétrico, en donde se imprime el electrocardiograma. De ahí vamos a pasar a una mnemotecnia que utilizo para sistematizar la interpretación del electrocardiograma. Frecuencia, ritmo, eje, ondas, segmentos e intervalos. De esta manera se sistematiza y se mecaniza la lectura de los electros y se vuelve un poquito más fácil la interpretación. Entonces, sin más, vamos a empezar. Vamos empezando con lo que es el papel milimétrico y las unidades en las que vamos a medir las ondas. Entonces, todo el registro que se toma del electrocardiógrafo se va a imprimir virtualmente o físicamente en un papel milimétrico. El papel milimétrico va a caminar 25 milímetros o 25 cuadritos por segundo. Esto equivaldría, si hacemos una pequeña división, si corre 25 cuadritos cada segundo, cada cuadrito, si lo dividimos en esos 25 milímetros, sería entonces 0.04 segundos. Entonces, eso es lo que va a tardar cada cuadrito en caminar, 0.4 segundos. En el papel, nosotros vamos a medir en el eje X, que sería el eje horizontal, el tiempo o la duración de los fenómenos que se registren en este papel y vamos a ver voltaje en el eje Y. En el eje Y también vamos a ver milivolts. En otras palabras, cada cuadrito va a equivaler a 0.1 milivolts. Quiere decir entonces que cada cuadrito pequeño, en duración mediría 0.04 segundos y en voltaje mediría 0.1 milivolts. Entonces, si nosotros ponemos en comparación, y de hecho vemos el papel, tenemos cuadros pequeños y cuadros grandes. Los cuadros pequeños son 1 milímetro y los cuadros grandes van a equivaler o van a contener 5 cuadritos, los cuales van a equivaler a 5 milímetros. Entonces, vamos a hacer esa distinción entre cuadros pequeños y cuadros grandes. En cuadro grande, nosotros vamos a tener en tiempo 0.20 segundos y en voltaje vamos a tener 0.5 milivolts, lo cual significa que nosotros al juntar o al tener dos cuadros grandes de altura, vamos a tener 1 milivolt. Sabiendo dicho esto, vamos a empezar con lo que es la mnemotecnia. Ya con esto podemos nosotros entonces empezar a hacer nuestros cálculos, ¿no? Que sería freosi, empezando por frecuencia, seguido de ritmo, el eje, ondas, segmentos e intervalos. Yo les recomiendo que empiecen con básicamente frecuencia, ritmo, eje, siempre. Onda, segmento e intervalo les va a dar la idea hacia dónde se dirige la patología. Sin embargo, en frecuencia, ritmo y eje ya vamos a tener iniciado las mediciones de las ondas, segmentos e intervalos. Sin embargo, pues lo vamos haciendo todo al mismo tiempo hasta cierto punto. Entonces, vamos empezando con frecuencia. La frecuencia normalmente vamos a requerir que los intervalos RR son regulares o son irregulares. Si son regulares, el cálculo clásico es que tomemos la distancia entre una punta o un vértice de R al otro vértice de R sucesivo en segundos. Y por último, vamos a dividir 60 segundos entre este valor obtenido. Si midiéramos entre R y R 15 milímetros, habría que multiplicarlo por la unidad de cada cuadrito, que son 0.04 segundos. Esto nos daría un valor de 0.60 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 60 segundos entre 0.060. En este caso nos va a dar el resultado de 100. En otras palabras, vamos a tener una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Nosotros no utilizamos este método muy comúnmente. Lo que hacemos es una forma simplificada de este cálculo, que son la regla de 300 y la regla de 1500. En otras palabras, nosotros tomamos el número de cuadros grandes que separan a dos R's o dos complejos QRS sucesivos. En otras palabras, que entre R y R tengamos al menos
5 cuadros o algún múltiplo de 5. Les muestro a qué me refiero. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la distancia, en este caso de un cuadro grande, pues es un múltiplo de 5, son 5 cuadritos. En este caso tendríamos 300 latidos por minuto, la separación de un cuadro grande. Si tuviéramos la separación de 2 cuadros, nosotros íbamos a tener 150 latidos por minuto. Si tuviéramos la separación de 3 cuadros grandes, nosotros íbamos a obtener una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, y así consecutivamente. ¿Esto cómo lo obtenemos? Bueno, considerando que vamos a tener 300 entre el número de cuadros grandes que se encuentran separando a cada RR. Entonces, en el primer caso es 300 entre 1, 300 entre 2 en el segundo, 300 entre 3 en el tercer caso, 300 entre 4 en el cuarto caso, que haya 4 cuadros grandes, y esto es a lo que me refiero con que sean múltiplos de 5. Si se fijan, aquí estamos considerando que tengan cuadros grandes, por lo que si no estuvieran exactamente en una raya que separe, no pasa nada, solamente cuenten los cuadros chiquitos y tendría que ser un múltiplo de 5 para considerar, vaya, que tengan una separación exacta de cuadros grandes. Si no tienen un múltiplo de 5, pues no pasa nada, se puede utilizar otro método. Ahorita vamos a ver en este caso, si se fijan aquí cae la línea, y de hecho los dos RRs, si se fijan, bueno, caen básicamente en la misma línea. Entonces tenemos 5 cuadros grandes, vamos a dividir 300 entre el número de cuadros y vamos a obtener una frecuencia de 60 latidos por minuto. En este caso siguiente podemos notar que pues ya no cae exactamente en 5 cuadros, de hecho no son múltiplos, ¿no? Aquí tenemos 17 cuadritos, ¿sí? No vamos a dividir 300 entre el número de cuadritos chiquitos. En este caso vamos a tener la regla de 1500. La regla de 1500 básicamente es la regla de 300, pero lo vamos a tener en cuadros pequeños. Entonces esos son los cuadros pequeños que separan 2 QRS sucesivos. Entonces de esta manera ya podemos considerar la distancia o la separación entre 2 Rs. Y bueno, en este caso no tienen que ser múltiplos de 5. Entonces tenemos 17 cuadritos aquí, 1500 entre 17. Vamos a obtener ahora, déjenme sacar la calculadora que no soy buenísimo en matemáticas, y bueno, obtenemos una frecuencia de 88.23. Lo redondeamos sin decimales y bueno, serían 88 latidos por minuto. Entonces de esta manera nosotros podemos calcular la frecuencia en intervalos RR regulares. Sin embargo, en el caso, si se fijan aquí, voy a hacer una pequeña como reglita, que esto lo pueden hacer con papel en un electro impreso, pues podemos ver que hay una diferencia entre RRs, ¿no? Entonces, en este caso, pues no podemos utilizar ni la regla de 1500 ni la de 300 porque nos daría frecuencias diferentes. Lo que vamos a utilizar para RRs irregulares, el conteo de complejos QRS en 6 segundos. ¿Sí? El detalle aquí es que, bueno, 6 segundos son 25 cuadritos que corre el papel por segundo, serían 5 cuadros grandes, tendríamos entonces 6 grupos de 5 cuadros grandes, ¿sí? O 30 cuadros grandes que contemos en total. A mí me gusta contarlos por grupos, creo que es un poquito más fácil. En este caso nosotros vamos a empezar aquí y vamos a contar el número de cuadritos que tenemos, ¿no? Entonces son grupos de 5 y tenemos que considerar aquí varias cosas. Tiene que caer exactamente dentro de como de la cajita imaginaria que estamos creando. Entonces tenemos 9 QRS porque el último QRS, si se fijan, cae exactamente en la línea. Entonces ese no se cuenta. Si cae en la línea de inicio o en la línea del final, no entra en esa cajita imaginaria que estamos creando, por lo que no se va a considerar dentro de este periodo de tiempo. Entonces, considerando que tenemos 60 segundos en un minuto y nada más estamos contando el número de QRS en 6 segundos, tendríamos que multiplicar por 10 el número de complejos que obtenemos dentro o que contamos dentro de esta cajita para obtener lo que aproximadamente tendríamos en un minuto. Entonces tenemos 9 QRS por 10, sería entonces una frecuencia de 90 latidos por minuto.
Estos son básicamente los métodos para calcular la frecuencia. Tenemos entonces para RR regulares, la regla de 300, la regla de 1500 y para RRs irregulares el conteo de QRS en 6 segundos. Vamos pasando a la R de Freossi, que sería el ritmo. El ritmo se define básicamente como el origen, secuencia y regularidad del impulso eléctrico que genera un latido, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el ritmo nos va a establecer, pues, si hay alguna patología de el origen, la secuencia y la regularidad, básicamente, de la actividad eléctrica en el corazón. Nosotros nada más nos vamos a abocar a explicar el ritmo sinusal normal y es básicamente una serie de criterios que se tienen que llenar para poder establecer si hay un ritmo sinusal normal. Entonces, los criterios son P's regulares que se encuentran positivas en D2, D3 y ABF y P's negativas en ABR, que la frecuencia se encuentre entre 60 y 100 latidos por minuto y que haya una P previa a cada QRS. Entonces, una P por cada QRS. En otras palabras, la relación P-QRS tiene que ser 1 a 1. ¿Sí? No tienes que tener más P's por QRS ni más QRS por P's. Tienen que ser 1 a 1. Considerando esto, vamos viendo un ejemplo. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos los trazos de 6 derivadas. Primero vamos viendo la regularidad de P, ¿no? Entonces vamos viendo P, hacemos, este es el método de la regla o del papel, en donde nosotros marcamos que se encuentren a una distancia constante, ¿no? Entonces simplemente lo utilizamos para comparar los diferentes segmentos, ¿no? En este caso las P son regulares, se encuentran a la misma distancia o básicamente a la misma distancia y vamos viendo entonces aquí en una línea basal, en D2 las P's son positivas. En el caso de D3, pues las P's también se encuentran positivas. Y por último, en ABF tendría que ser también positiva. Aquí la podemos encontrar positiva. Trazando una línea basal en el ABR podemos ver que P es negativa. Entonces aquí en este caso podemos establecer que el primer criterio se llena. En el segundo caso, nosotros veríamos qué tanta distancia existe entre un R y otro R. Como son QRS regulares o RRs regulares, pues vamos a utilizar la regla de 300 o la regla de 1500. En este caso no es un múltiplo de 5, pues entonces podemos utilizar la regla de 1500. Entonces sería entre 17 y listo, nosotros obtenemos 88, ¿no? Que es muy similar a lo que vimos en un ejemplo anterior. ¿Tenemos una frecuencia adecuada? Sí, se llena este criterio. Y por último, vamos a ver si existe una P por cada QRS. Y en este caso, podemos observar que sí lo llena. Que yo les recomendaría que lo hicieran en el trazo largo de D2 y vean al menos unos 6 ciclos para que puedan contrastar si existe o no existe regularidad. Pero bueno, en este caso que tienen 4 ciclos, pues sí, efectivamente podemos establecer que hay regularidad. Entonces obtenemos en este caso un ritmo sinusal normal. En el caso que hubiera una afectación de la frecuencia, si se encuentra menos de 60 latidos, pues se considera una bradicardia sinusal. En el caso que todos los criterios se llenen menos la frecuencia. En el caso que exceda los 100 latidos por minuto sería una taquicardia sinusal. En el caso que solamente se afectara el QRS, pues esto significaría bloqueos AB. Vamos pasando a lo que es el eje eléctrico cardíaco. El eje básicamente se refiere a el vector QRS medio o el eje eléctrico del corazón. Y cuando hablamos de vectores, tendríamos que establecer, bueno, ¿qué es un vector, no? Cuando hablamos de vectores, hablamos de una representación gráfica de una fuerza. Esta debe de contener magnitud, dirección y polaridad. Tenemos dos planos bidimensionales, el plano frontal, que es el que normalmente vamos a calcular, y el plano horizontal, que no siempre lo calculamos. Entonces, el plano frontal va a considerar 6 derivadas, y de hecho, si se fijan, son las derivadas periféricas. Tenemos ABR, ABL, ABF, D1, D2 y D3.
Si se acuerdan del triángulo de Einthoven, el triángulo de Einthoven es básicamente formado por estas 6 derivadas. Entonces vamos a crear aquí el triángulo de Einthoven, sin embargo lo vamos a hacer tomando en cuenta que estas derivadas se centran, no están formando en sí un triángulo, sino que los vértices del triángulo están en el puro centro del corazón. Aquí voy a dibujar las derivadas bipolares y estas forman un triángulo, pero todos estos vectores centrados, ¿no? El ABR, si se fijan, todos tienen una polaridad, tienen una colita negativa, tienen una punta positiva, tienen una dirección y desde luego tienen una magnitud, ¿no? Curiosamente está formando un plano cartesiano, considerando que el corazón se define anatómicamente, ¿no?, como una pirámide invertida, pues podemos obtener básicamente un plano cartesiano, pero invertido. Lo que a nosotros nos interesa no es tanto todos los valores, que se llama de hecho el sistema hexaxial de Bailey, sino vamos a tomar solamente X, que sería D1, y Y, ABF. Si se acuerdan de cómo se grafica en un plano cartesiano, tomamos las coordenadas de X, Y. Entonces vamos a ver cuáles son las coordenadas en sí que vamos a utilizar. Por ejemplo, para el cuadrante inferior derecho vamos a obtener positivo X y positivo Y. Para el cuadrante inferior izquierdo vamos a obtener X negativo y Y positivo. Para el cuadrante superior izquierdo, X negativo, Y negativo. Y para el cuadrante superior derecho, X positivo y Y negativo. De esta manera, nosotros vamos a poder graficar en este plano cartesiano. Nada más que, bueno, ¿de dónde obtenemos estos números? Si se acuerdan, nosotros básicamente en el electro estamos registrando actividad eléctrica de manera de una deflexión. Si se encuentra por encima de la línea basal, va a ser una deflexión positiva. Si se encuentra hacia abajo, va a ser una deflexión negativa. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular el voltaje de estas deflexiones y poder sacar una sumatoria para decidir qué es Y y qué es X. Entonces, en este caso tenemos a D1, vamos a pintar una línea basal. Esta línea basal va a establecer qué es lo positivo y qué es lo negativo. Entonces, vamos a contar en este caso los cuadritos de solamente los complejos QRS, porque estamos viendo el eje eléctrico del QRS. Entonces vamos a tener positivos, si se fijan son 2 cuadritos, negativos 1. Si hacemos una sumatoria de 2 positivo y menos 1, vamos a obtener un número 1 positivo. Entonces, si se acuerdan, X dijimos que es D1, en este caso X es igual a más 1. Igualmente vamos a realizar en ABF, igual trazamos una línea basal para poder establecer qué es el 0. Hacia arriba tenemos en este caso 10 cuadritos positivos, para abajo tenemos menos 2, hacemos la sumatoria y obtenemos 8 positivo. Entonces Y es igual a 8 positivo. Yo les recomiendo que grafiquen sobre una cuadrícula, se les va a facilitar mucho el hecho de tomar unidades constantes. En este caso, en X tenemos 1 y en Y obtenemos 8. Recuerden que es un plano cartesiano invertido. Entonces vamos a juntar en donde se grafica desde el centro un vértice. En este caso, para poder obtener el ángulo, podríamos utilizar un transportador, pero como no todos traemos transportador en la bolsa, usualmente, pero sí una calculadora científica, pues vamos a utilizar la función de tangente a la menos 1, la que nos permite sacar el grado que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros sacamos la división de Y sobre X, vamos a obtener el ángulo, ¿no? En este caso vamos a sacar Y, dijimos que era 8 positivo, X es más 1, obtenemos entonces el grado de 82. Como lo redondeamos a enteros, tenemos 83 grados. ¿Qué es normal y qué es anormal en lo que es el eje? En el eje nosotros vamos a tener un rango, como todo. Tenemos de menos 30 grados hasta más 110 grados. Eso va a ser lo normal. Si nosotros nos pasamos de estos dos
por ejemplo, más negativo que menos 30, se considera una desviación del eje hacia la izquierda. Si nosotros tenemos una desviación mayor o más positiva que de 110, se considera una desviación a la derecha. Y si se encuentra entre menos 90 a menos 180, se considera una desviación extrema o indefinida, porque no sabemos si viene de una desviación extrema izquierda o una desviación extrema derecha. El eje básicamente nos va a funcionar para establecer si una patología se encuentra en cierto lado. Y esto es, reitero, importante. Sin embargo, hay veces que tenemos combinaciones de patologías que van a darnos un eje normal porque tenemos una patología del lado derecho y del lado izquierdo del corazón y parecería que tuviéramos un eje normal. De hecho, sí tenemos un eje normal, pero es porque se compensa. ¿Sale? Pasando a las siguientes 3 letras de la mnemotecnia, que son ondas, segmentos e intervalos, vamos a ponerlos estos en una tabla donde podamos ver la duración normal y la amplitud. Duración, recuerden, es tiempo y se mide en segundos o milisegundos. Cuando hablamos de amplitud, hablamos de voltaje y se mide en milivolts. Entonces, para P, lo primero hay que ver es la duración, ¿no? En este caso, vamos a tener ondas P, QRS, T y en algunos casos van a obtenerlas o van a observar las ondas U. En el caso de las P, nosotros tenemos que la duración es entre 0.8 a 0.11 segundos. En otras palabras, tenemos de 2 a casi 3 cuadritos. Generalmente, si está en 0.12 segundos, no se considera patológico. Nada más los libros lo mencionan que es hasta 0.11, ¿no? Sin embargo, como es un papel milimétrico, no se alcanza a ver esa diferencia. Nada más que lo tengan en cuenta. En amplitud, que sea menor de 2 cuadritos o 0.2 milivolts. Los QRS que sean en duración de 0.8 a 0.10 segundos. En otras palabras, de 2 a 2 cuadros y medio. Y en amplitud nosotros no vamos a tomar la medida de un QRS en sí, sino vamos a medirlo por índices. Por ejemplo, el índice de Sokolov. Se los explica la calaca o el gatito. Y el indicador más común o que les puede llevar a pensar en utilizar alguno de estos índices, porque hay varios, no nada más está el índice de Sokolov, está el de Cornell, es considerar R's o S's mayores de 20 milímetros, o sea que tengan más de 2 milivolts. Entonces, sí consideren utilizar los índices cuando tengan o encuentren alguna R o una S así de grande, ¿no? Generalmente es en las precordiales. Para T tenemos 0.4 a 0.11 segundos, aunque la duración generalmente no se considera más bien la amplitud y si es simétrica o asimétrica. Generalmente es una onda asimétrica y esta va a medir generalmente en precordiales menos de 1 milivolt o menos de 10 milímetros y en las periféricas van a ser un poquito más pequeñas, menores de 0.6 milivolts o menores de 6 milímetros. Generalmente tienen que tener una distribución, esta distribución se las comento igual junto con el ST, es una distribución anatómica de las derivadas en el corazón, también se las muestra la calaca o el gatito. En el caso de los segmentos, no vamos a medir, de hecho nada más vamos a medir el ST y en duración no va a ser tan importante como en la amplitud. En la amplitud, si se encuentra por encima de la línea basal, se considera que sea normal mientras esté por debajo de 0.1. Tiene que ser menor de 0.1 milivolts, o sea, menos de un cuadrito. Arriba de un cuadrito se considera un ST elevado. En el caso del ST se encuentra por debajo de la línea basal, no tiene que ser más de medio cuadrito o 0.05 milivolts. En este caso, se consideraría si está por debajo de esto, se va a considerar un ST infradesnivel o deprimido. Para los intervalos, en los intervalos vamos a considerar ahora más la duración que la amplitud. En los intervalos nosotros vamos a tener el PR, muy importante para saber cuánto tarda la actividad eléctrica de la aurícula en llegar al ventrículo. En este caso son de 0.12 a 0.20 segundos, o sea, de 3 a 5 cuadritos, no más de 5 cuadritos. En el caso de los intervalos R, pues ya vimos que funciona para calcular la frecuencia cardíaca y estos tienen que ser de 0.6 a 1 segundo.
Y en el caso del QT nos funciona similarmente que el PR, pero en este caso va a ayudarnos a identificar cuánto tarda la actividad eléctrica en ventrículos. Y aquí es más bien una regla. Cuando se encuentre la frecuencia del electro entre 60 y 90 latidos por minuto, mientras se encuentre por debajo del 50%, aunque normalmente es alrededor del 40%, el QT, y de hecho hay una fórmula para corregirlo. Entonces, viendo aquí en el electro, pues tenemos la P, y la P, si se fijan, va a considerarse hasta antes del QRS. El QRS básicamente estamos considerando todo el complejo como una onda, aunque son varias. Después del S, donde se une el S con el ST, tenemos el punto J. El S básicamente cuando llega a la línea isoeléctrica, o sea, a la línea basal básicamente, tenemos el punto J o joint point. En otras palabras, tenemos la articulación, ¿no? O el sitio de unión. Después tenemos la T, que si se fijan tenemos un inicio lento y una bajada o un término abrupto, ¿no? Una caída libre. Y por último, aquí se alcanzaba a notar la onda U. La onda U es básicamente la repolarización de las fibras de conducción de los ventrículos. Entonces es básicamente el final de la repolarización de los ventrículos. Generalmente tiene que ser pequeña. Entonces, muchas veces no la vamos a observar. Mientras no sea más grande o similar a la T, entonces es normal. En intervalos tenemos el PR que va del inicio de P al inicio de Q. Y el QT, bueno, lo tenemos aquí, el inicio de Q al término de T. Y los RR que ya conocemos que van de un QRS a otro QRS sucesivo, ¿no? Para medirlos, entonces, simplemente hay que establecer de dónde a dónde va, medir los cuadritos y convertirlos a ya sea amplitud o duración. En este caso, la duración, nosotros podemos ver aquí la P, sería 0.08 segundos, se encuentra dentro del rango. QRS también se encuentra dentro del rango, generalmente son estrechos, 0.08 segundos, tenemos dos cuadritos. Y la T, si se fijan aquí, también pues vamos a obtener básicamente dentro del rango. Para la U, como se encuentra realmente muy pequeña, no la vamos a medir, no la vamos a considerar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se fijan, pues tenemos también que considerar la amplitud. En el caso de P, se encuentra dentro del rango, 0.1 milivolts, y en este caso, si se encontrara por arriba, podríamos pensar en hipertrofia, al igual que las S y las R en los QRS van a indicar hipertrofia. El ST se encuentra por debajo de la línea basal, lo podemos establecer como normal, está a menos de medio cuadrito. El PR se encuentra 4 cuadritos, está dentro del rango, 0.16 segundos. QT vamos a tener 9 cuadritos, en este caso van a ser 0.36 segundos. Pero tenemos que considerar el QT en relación con un RR anterior. En este caso entonces vamos a medir 0.36 y el RR, en este caso tenemos 22 cuadritos que serían 0.88 segundos. Para poder calcular si se encuentra dentro del rango, pues hay que considerar 0.36 entre 0.88. Vamos a sacar aquí nuestro valor, obtenemos un índice, 0.409. Si lo queremos convertir a porcentaje para ver la proporción, pues tendríamos básicamente 41%. Se encuentra dentro del rango. Sin embargo, lo que les comentaba con el QT corregido, para poder corregir el QT necesitamos dividir QT, el medido, que es 0.36, entre la raíz cuadrada del RR anterior. Entonces en este caso va a cambiar un poquito, van a ver, vamos a sacar la raíz cuadrada de 0.88, vamos a obtener, ahí está, 0.93. Entonces ese va a ser nuestro RR, entonces vamos a tener 0.36 entre 0.93, si se fijan obtenemos 0.387, que es diferente a lo que habíamos obtenido. Si queremos sacar 0.38 entre 88, obtenemos ligeramente diferente, sigue estando dentro del
del rango, no hay problema, pero bueno, en algunos casos que sí está limítrofe, eso nos puede decir si se encuentra alargado o acortado. QTs alargados tienen un riesgo muy elevado de muerte súbita. Básicamente es lo que quería ver con ustedes el día de hoy. Espero que sí les haya sido de utilidad. Consideren que esto es nada más el inicio de la interpretación del electro. Con esto, si ustedes lo repiten, posteriormente a leer patologías y ver los criterios, se les va a facilitar mucho identificar sistemáticamente anomalías o anormalidades en sus electros. Antes de irnos, no se te olvide regalarnos un like y suscribirte. Si quieres ver más contenido, puedes visitarnos en el sitio web instrucato.org. Seguirnos también en Instagram. Si deseas ser parte de la comunidad de Instrucato como colaborador o colaboradora y ver contenido más seguido, considera apoyarnos en patreon.com/Instrucato. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.